Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos, nos encontramos una vez más junto a ustedes para estudiar una vez más la palabra de nuestro Dios. En el día de hoy, martes 20 de febrero, estaremos estudiando el título La prueba del Señor. Martes 20, la prueba del Señor. Este título está dentro del marco de la lección número 8, que lleva como título Sabiduría para vivir con rectitud. Y el texto que estamos memorizando durante toda esta semana está en el Salmo 90, verso 12. Enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Le damos la bienvenida al pastor Mario Rondón, quien está junto a nosotros comentando la lección de todo este trimestre. Bienvenido, pastor Rondón. Amén. Gracias, pastor Matos. Saludos, amigos y hermanos. En este martes 20 de febrero damos gracias a Dios porque su misericordia también nos acompaña en este día. Antes de continuar con el estudio de la palabra, vamos a pedir la bendición del Todopoderoso por medio de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. Rogamos que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de tu palabra, especialmente al estudiar sobre la prueba, Señor, que tú presentas en la vida de cada uno de tus hijos y cómo le acompañas hasta darle la victoria. Guía también los pensamientos, las ideas y dale discernimiento a cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 81, versos 7 y 8 nos dice: En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en el secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres. Aquí vemos que el Salmo 87 nos está presentando que en medio de la prueba debemos clamar a Dios. Y es que las pruebas, las dificultades son parte del diario vivir. Nadie está exento de las pruebas y las dificultades. Hay situaciones que llegan a nuestra vida que tal vez nos preguntamos el por qué estoy pasando por esto. Hay situaciones que realmente prueban nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia de Dios. Pero hay algo que no debemos olvidar. Dios está de parte de nosotros. Dios está de parte de sus hijos. Si hay pruebas que llegan en nuestra vida y nuestra vida está en las manos de Dios, es porque Dios sabe que hay victoria para nosotros. Dios nunca permitirá que ninguna prueba, que ninguna situación llegue a nuestras vidas si realmente Él no está seguro que para nosotros hay victoria. Ahora bien, una cosa es yo estar dentro del plan, dentro del marco del plan divino y ser probado dentro de ese marco, y otra es cuando yo me salgo de ese marco, de ese plan divino y yo mismo busco la prueba. Entonces en esa circunstancia las pruebas, las dificultades se tornan algo imposible de soportar y de vencer de parte nuestra. El texto bíblico en Mateo capítulo 4 y en Lucas nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, tentado por el diablo. El texto no está indicando en ningún momento que Jesús, que en él hubo una iniciativa para él ir al desierto y allí él vencer a Satanás. No, todo era parte del plan divino. 40 días Jesús estuvo ayunando en comunión con su Padre, y luego de esos 40 días de comunión, de ayuno, de relación con su Padre, el diablo vino y lo tentó. Y cuando nuestra experiencia espiritual está fuerte, hay victoria para nosotros sobre lo carnal. Aunque carnalmente él tenía hambre, en su experiencia espiritual, en su vida espiritual, él estaba fortalecido, y bajo esa fortaleza, bajo esa experiencia que él tuvo con su Padre, él pudo vencer.
Ya lo dice el apóstol Pablo, Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Lamentablemente, Pastor Rondón y amigos que nos escuchan, muchos de nosotros buscamos cosas que nos gustan y luego que encontramos esas cosas que nos gustan, se nos hace imposible vencerla. Pero en el plan de Dios, en el marco divino de la dirección de Dios sobre nuestra vida, siempre que pasemos por el valle de sombra y de muerte, Él ha prometido estar con nosotros y darnos la victoria. Amén, amén. Eso es así. La prueba del Señor. Hay algunos textos de la palabra que se nos presentan aquí en la guía de estudio y que queremos compartir con ustedes porque allí se habla de esta prueba del Señor y en ellos podemos ver qué implica esa prueba divina específicamente en estos casos. Vamos a leer el Salmo 95, los versículos 7 al 11, luego del que compartiera el pastor Matos con nosotros allí en el Salmo anterior. Aquí nos dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masac, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Este formato de esta porción del Salmo 95 nos muestra cómo Dios se deja escuchar en medio de la declaración que presenta el salmista, que casi siempre introduce los salmos, el salmista en cuestión en ese momento, porque son varios los autores, como hemos visto, de los cuales David es el principal. Él habla, luego escucha la voz del Señor, luego hace una recomendación a los que están escuchando el salmo, pero en este caso Dios está hablando. Esto muestra que el salmista, en este caso particular, tuvo también la función de profeta, Pastor Matos. Así es. Y al hablar de parte de Jehová, él le recuerda lo que había sido la experiencia del pueblo en el pasado y le dice, ustedes me probaron y vieron. O sea, ustedes quisieron probarme, me tentaron y vieron cuál fue la reacción durante 40 años. Ese tiempo de prueba realmente ellos no lo valoraron porque era un pueblo que divagaba de corazón. Apenas veían un juicio de Dios como el que abrió la tierra y tragó a los rebeldes en la rebelión de Coré, Datán y Abirán, cuando al ratito ya estaban de nuevo probando al Señor, tentándole de nuevo. O sea, Dios tuvo una paciencia enorme, divina, claramente, para con ellos. Por eso no desaparecieron en el acto, sino que Dios estuvo lidiando con ellos durante 40 largos años en el desierto para que tuvieran oportunidad de arrepentirse. Y ahora entonces el salmista, haciéndose eco de las palabras del Señor, toma esta experiencia y nos dice a nosotros, cuando escuchemos la voz del Señor, no endurezcamos el corazón, como fue el caso de aquellos que lo hicieron en el pasado. Todos nosotros en algún momento, al pasar por una prueba, tenemos la oportunidad de glorificar a Dios esperando en Él porque Él hará, teniendo confianza en el Altísimo, viviendo por la fe, o la de rebelarnos contra Él y comenzar a murmurar como lo hizo el pueblo en la antigüedad. De paso, ese pueblo que en la antigüedad no entró a la tierra prometida, los de 20 años arriba que salieron con la exención de Josué y Caleb, no fue porque no sabían guardar la ley en sentido general. No es porque no sabían discriminar entre una cosa y la otra en lo que tenían que usar o no usar. No entraron por la murmuración, que es un pecado que se comete calladamente, es un pecado que se comete como teniendo buen interés, buena intención. A veces la murmuración y la crítica vienen de parte de personas que en sus comentarios pareciera que lo que quieren es el bien para aquellos de quienes están murmurando. Y tenemos que recordar que cuando se murmura especialmente contra la dirigencia del pueblo de Dios, se está murmurando contra Dios indirectamente. Porque es Dios el que dirige a su pueblo, es más, el que aún en el mundo quita reyes y pone reyes. Por eso debemos cuidar la puerta de nuestros labios. Hay que cuidar, como usted acaba de mencionar, pastor, nuestras avenidas del alma. Amén. La vista, el gusto, el olfato, el oído, el tacto. Cómo nosotros realmente usamos
esas avenidas del alma, esos sentidos que Dios ha colocado en nosotros. El sol que da su luz endurece y derrite. Todo va a depender del tipo de terreno que seamos a la hora de recibir. Lamentablemente Faraón recibió los prodigios, las amonestaciones que Dios envió, y él endureció su corazón. Y aquí vemos al pueblo repitiendo la misma acción que sucedió en Faraón. Vieron los prodigios, las maravillas, cómo Dios los sacó de Egipto, los sustentó en el desierto, y su ropa no se envejeció, su calzado nunca se rompió. Y a pesar de eso, vieron como el maná que Dios le dio, y cada cosa, cada victoria que le dio frente a los enemigos que encontraron en el camino, a pesar de eso, muchos de ellos, en vez de rendir su alabanza, su agradecimiento, su eterna gratitud y dependencia de Dios, al contrario, bien pasaba el momento cuando murmuraban, criticaban a Moisés y a Aarón como líderes del pueblo. Y esa acción de ellos endureció el corazón para que realmente se colocaran en una situación, en una condición donde el alcance del amor y la misericordia de Dios no lo alcanzaba, y lamentablemente conocemos que cosecharon las consecuencias. Muchos de estos personajes fueron quienes se rebelaron junto a Coré, Datat y Abirán, y fueron tragados por la tierra, lamentablemente, en aquel acontecimiento que la Biblia nos presenta y nos relata. Moisés está aquí presentando el momento en que el pueblo se rebeló contra Dios, endureció su corazón. Hoy nosotros tenemos también más que evidencia de las maravillas y los prodigios que Dios ha hecho en el pasado y lo que está haciendo en el presente, cómo Dios está obrando de manera prodigiosa en muchos corazones, en muchas vidas, en muchas personas. Pero muchos hoy en día, en vez de derretirse ante esa maravillosa gracia de Dios, lo que hacen es endurecerse, colocándose en una posición, en un lugar donde el amor y la gracia de Dios no lo pueden alcanzar. El Salmo 105 nos dice, el verso 17 al 22, envió un varón delante de ellos, a José, quien fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Aquí nos está presentando, el pastor Rondón mencionaba en la lección el día de ayer a José, cómo pasó por tantas dificultades, vendido por sus hermanos, fue puesto a prueba, fue realmente probado, lamentablemente, porque sus hermanos le tenían envidia, y a pesar de todo eso, de las pruebas y las dificultades por las cuales José pasó, él pudo mantener paciencia. Pacientemente esperó en medio de todo eso, y Dios premió su paciencia y su fe y confianza puesta en Dios. Y Dios lo colocó como gobernador de Egipto. Y en el momento en que José pudo tomar venganza de aquellos que habían actuado injustamente contra él, José actuó bajo la justicia divina, no enjuiciando él ni castigando a sus hermanos, sino mostrando misericordia y compasión, y tomando que todo por lo cual él había pasado era parte del plan y la providencia divina para él poder cuidar y sostener la vida de su pueblo en estos tiempos de dificultad y de hambruna que llegaron no solamente a Egipto, sino a toda la región de Madián y de Medio Oriente en aquel entonces. En medio de tu aflicción, de nuestras dificultades, tenemos que pedirle a Dios que nos permita ver más allá de nuestro presente. A veces, por tener los ojos llenos de lágrimas, de llorar y sufrir por lo que está aconteciendo a nuestro alrededor en nuestras vidas, no nos damos cuenta que Dios está ahí presente. Así como María no vio a Jesús cuando en el sepulcro Él estaba frente a ella, sus ojos no le permitían ver que era Él, pensaba que era uno de los guardias o alguien allí que cuidaba el sepulcro.
y le dijo: ¿dónde le pusiste? ¿Dónde está mi Señor? Hasta que el mismo Señor le hizo entender que Él era el que estaba frente a ella. Tal vez, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, que estás estudiando con nosotros esta lección en el día de hoy, en medio de alguna prueba por la cual puedas estar pasando, pídele a Dios que abra tus ojos, que te ayude a ver más allá del dolor que te inflige, la dificultad por la cual estás pasando, y que podamos ver realmente que Él está allí y que en medio de todo lo que estamos pasando, lo que estás pasando, Él tendrá una maravillosa obra, una maravillosa experiencia para ti, que al final glorificarás su santo nombre. Amén, amén. En ese sentido, Pastor Roberto Matos, ¿cree usted que si nosotros eliminamos de la vida de José las pruebas que enfrentó desde que estaba en su casa, pasando por el trayecto que lo llevó a Egipto vendido como esclavo, la traición, la calumnia que le levantaron, la cárcel, el olvido del copero durante 2 años, si quitamos de la vida de él, pensando en si Dios le hubiera evitado cada vicisitud de esa, hubiéramos tenido el José que después gobernó en Egipto? ¿Qué piensa usted? No, imposible. Cada una de esas pruebas lo fue preparando para esa posición que luego Dios lo había llevado, a la cual Dios lo llevó. Por eso, cuando él se encuentra con sus hermanos, le dice: no tengan pena ni temor por lo que haya pasado. Todo esto Dios lo hizo para que yo hoy fuera lo que hoy soy. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Entonces, así es. Definitivamente. Entonces es bueno verlo en la historia de José, pero cuando es en la vida nuestra, a veces no lo valoramos en esa dimensión. ¿Cómo debemos nosotros ver por la fe que también las pruebas que enfrentamos también en el plan divino nos conducirán a un buen final, Pastor Matos? Nuestro mayor problema, pastor, como hijos de Dios, es ver con el ojo de la fe. Amén. Es como dice Hebreos capítulo 11. Estos hombres en el pasado recibieron la promesa de parte de Dios, pero no la vieron materializar, sino, dice el texto, que la saludaron de lejos. Amén. Creyéndola. Exacto. Creyéndola. Hoy tenemos que apropiarnos de esas promesas que Dios nos ha hecho y vivir conforme a lo que Él ha prometido, creyendo que ya son nuestras por la fe. Al percibirnos de esa manera, vamos a cambiar nuestra manera de enfrentar las situaciones que llegan a nuestra vida. Amén. Hoy pidámosle a Dios que nos abra los ojos, que nos ayude a ver más allá de nuestro presente. Exacto. Y si vemos así, nuestra percepción frente a cualquier situación será diferente. Así es, y no es que vivamos de sueños, de ilusiones, no es eso. Mientras nosotros creemos por fe la promesa de Dios, mientras esperamos en Él, hay milagros que se van a ir operando en nuestra vida. Por eso esos grandes hombres que no recibieron la tierra prometida real, porque la verdadera es la Canaán celestial, por eso ellos vivieron como usted describía, y como presenta el libro, la carta a los Hebreos, saludándola y mirándola desde lejos, anhelaban una patria mejor, aunque llegaron a la terrenal, pero en ese trayecto Dios hizo milagros en su vida, que son los que hoy en día nos inspiran. Así que quiero repetir esta cita del libro Deseado de todas las gentes, 197, y digo repetir porque me gusta compartirla mucho esta cita. Dice: Dios nunca conduce a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Qué interesante si pudiéramos ver a dónde nos guía Dios, permitiendo esta prueba, permitiendo este quebranto, permitiendo esta aparente derrota, permitiendo este destierro, permitiendo este confinamiento. En el libro Ministerio de Curación, página 376, también nos dice la inspiración que en la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado. Veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas que parecían defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. El Dios no concedernos ciertas cosas que estaban entre nuestras peticiones. De la lista de peticiones, esas que no se cumplieron, que no se materializaron, que no se cristalizaron aquí,
El no cristalizarse aquí constituyó nuestra mayor bendición. Así lo vamos a ver cuando estemos de aquel lado en la eternidad, cuando veamos no lo que Dios dejó de otorgarnos, sino lo que nos evitó con eso. Así es. ¿Para cuántos una aparente victoria ha resultado su mayor derrota? ¿Para cuántos algo que parecía para ellos una bendición terminó siendo la mayor maldición en cuanto a cosas de este mundo? Así que debemos considerar todo deber, por humilde que sea, como sagrado y como parte del servicio de Dios que le hacemos mientras aguardamos que Dios obre. Confiemos en Él y Él hará. Exhibirá nuestra justicia como la luz y nuestros derechos como el mediodía. En ese mismo tenor, pastor, que usted acaba de mencionar, si nos damos cuenta, analizamos bien la historia del pueblo de Israel, podemos ver que Dios le dio agua de la roca, Dios le dio maná, Dios les cuidó, Dios proveyó. Exacto. Y obró, pero realmente no fueron las necesidades suplidas o faltas de suplir lo que realmente llevó al pueblo a descarriarse, fue su falta de fe. Fue su falta de conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que realmente Dios anhela? Dios lo que realmente anhela es que nosotros tengamos un conocimiento de Él más pleno en nuestra experiencia y en nuestra vida. No fueron el pueblo que recibió más bendiciones, que vivió conforme a lo que realmente Dios anhelaba. Lamentablemente fue a quien Dios libertó, a quien Dios sustentó, de quien Oseas dice que el pueblo pereció no por falta de milagros, no por falta de que le dieran agua, le que dieran maná. El pueblo pereció por falta de conocimiento. Conocer a Dios, hermanos, conocer a Dios, esa experiencia, ese momento de usted buscar a Dios en oración, de estudiar su palabra. No fueron aquellos a quienes Jesús les abrió los ojos, a quienes Él alimentó luego de 3,000, luego de 5,000. No fue a quienes Él resucitó, a quienes Él limpió de lepra. No fueron estos los que estuvieron con Él en el Calvario, en el sepulcro, en el momento de dificultad. Los que le negaron fueron realmente aquellos a quienes Él obró mayores milagros. No son milagros lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Lo que realmente necesitamos es que Dios nos dé un conocimiento pleno de su palabra para que nos ayude a andar en sus caminos, para que realmente podamos contar nuestros días y en nuestro corazón haya sabiduría para vivir de acuerdo a lo que Él realmente anhela de cada uno de nosotros. Amén, amén. Con esa fe podemos cada día orar diciendo: Señor, ayúdame a hacer lo mejor que pueda. Enséñame a hacer mejor mi trabajo. Dame energía y alegría. Ayúdame a compartir en mi servicio el amante ministerio del Salvador, mientras con paciencia espero la victoria, esa victoria que tú me has de dar. Confiemos en el Señor. Sus planes siempre son mejores y mayores que los nuestros. Que el Todopoderoso pueda manifestar su gracia en tu vida hoy, dándote no solo fe y esperanza y fortaleciendo en ti esas virtudes que te ayudarán a esperar la manifestación de la obra de Dios en tu vida, sino también para confiar en que sus planes, aquellos que logren realizarse independientemente de los nuestros, aquellos planes que el Señor permite en tu vida son los mejores para ti y también para los tuyos, y sobre todo para lo que representa el plan eterno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que el Todopoderoso pueda bendecirte en esta hora, es nuestro anhelo y oración, llegando a la parte final de esta lección para este martes 20 de febrero, la prueba del Señor. El texto a memorizar, recordamos que se encuentra en el libro de los Salmos, Salmo 90, específicamente en el versículo 12, donde dice: enséñanos a contar nuestros días, de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría, sabiduría para vivir con rectitud. Y para que esto sea una realidad de nuestra vida y en la de cada uno de nuestros oyentes, Pastor Matos, despídanos en oración. Padre bueno, gracias.
porque aún en medio de las pruebas, las dificultades, podemos esperar y confiar en ti. Amén. Ayúdanos cada día a poder ver más allá de lo que nuestros limitados ojos pueden ver. Amén. Y que por la fe podamos apropiarnos de tus promesas y de la seguridad que tenemos en ti de la vida eterna. Amén. Danos un día bendecido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.